una previa, un previo conocimiento a lo que ya se viene en julio, que es el siguiente meeting, ¿no? Le puse justo las fechas, el 17 y el 20 de julio va a ser la siguiente reunión de la Sociedad Americana de Retina y Vítreo, ¿ok? Entonces, quería ponerles esta charla, compartirles, ¿no? Para que lo puedan tener como una charla previa. Y asimismo aprovechar esta charla, no solamente para contarles mi experiencia que yo tuve el año pasado cuando fui a esta reunión de la cual soy miembro de la sociedad, sino también para comentarles y compartirles lo más relevante y lo que me pareció más importante de esta charla. Y al finalizar, quiero también adelantarles que les voy a comentar un poco acerca del PAT Survey, que es el cuestionario que se suele hacer a los miembros asociados y no asociados del American Society of Retina Specialists, que, que más o menos nos dice las tendencias del manejo del paciente, ¿no? Entonces, son cuestionarios muy interesantes porque nos van a dar una idea de cómo se están manejando ciertas patologías y qué fármacos o qué tratamientos son los más preferidos por nosotros los especialistas. Como en esta charla tengo entendido que no solamente estamos retinólogos o especialistas, sino también estamos oftalmólogos generales, también hay fellows presentes y residentes. Voy a tratar de hablar de una forma más general para que todos podamos entender un poco más la charla y también no entrar mucho en abreviaturas. Bien, entonces empezando, para entender un poco acerca de lo que les voy a hablar, los puntos más relevantes, tenemos que saber primero qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Lo voy a hacer rápidamente en cuatro videos propios, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad se está hablando del manejo mucho de los desprendimientos de retina complejos, como es este caso que están viendo arriba a la izquierda, en el cual estoy presentando un paciente que tiene una Starfold, que es progresión vitorretiniana en forma de pliegue, ahí epirretiniano, en la superficie, lo cual está traccionando, ¿no? A nivel de la mácula, la retina, y eso evita que la retina se pueda distender, relajar y obviamente pegar. Entonces lo que yo hago es un peeling extenso de la limitante interna, ¿no? Con una tinción previa de azul brillante, y así me aseguro que la retina quede pegada y que obviamente todo en su lugar y el paciente tenga una mejor recuperación, ¿no? También se utiliza mucho esa técnica, como por ejemplo en este otro caso, ¿no? Abajo a la derecha, un paciente con desprendimiento de retina muy complejo, que le habían operado como 3 veces, y todavía presentaba un agujero macular, ¿no? Entonces, en este paciente se utilizó de la misma manera el peeling macular, pero como no era un agujero muy grande, ¿no? Lo que yo hice es un flap libre de membrana limitante interna y lo introducí dentro de lo que es el agujero macular, obviamente previamente ya pelado, ¿no? Acá hay otro video donde paso a explicar lo que es el manejo del agujero macular recurrente, ¿no? Eso es algo que ustedes van a ver mucho, de hecho ya deben estar viendo muchos en sus prácticas, pacientes que se han operado de agujero macular y que muchas veces no cierra con una primera cirugía. Entonces ahí viene mucho la pregunta, ¿qué hacemos para que cierre este agujero macular si ya no tenemos limitante interna alrededor? Entonces lo que hacemos muchos es primero pelar la limitante que puede haber quedado restante alrededor del agujero y otros lo que hacemos es obtener un flap libre, como están viendo acá en el caso, y introducirlo a nivel del agujero macular. En estos casos, yo en lo personal siempre lo acompaño de suero sangrado autólogo, sangre del propio paciente estéril, y de esa manera hago un intercambio y dejo gas y con eso me aseguro que el cierre sea al 100%, ¿no? Una técnica bastante utilizada de hace mucho tiempo por mi persona y también lo utiliza mucho la doctora, por ejemplo, Berrocal, ahí en Centroamérica. Y por último, otro video un poco más actual, ¿no? En este congreso se habla mucho del manejo de la hemorragia submacular. Tenemos entendido que hay varios grados de hemorragia submacular y obviamente las causas, la más frecuente es la degeneración macular húmeda o la polipoidea, o también puede ser la ruptura de un microaneurisma, pero dentro de las más frecuentes que al menos yo he visto es por degeneración macular, y aquí lo que yo estoy haciendo es inyectar DCS para mover el coágulo de sangre y después dejar un antiangiogénico en cavidad y hacer el intercambio y dejar gas, ¿no? Eso es todo lo que los cuatro videos que le he mostrado es una cosa muy general, es mis manejos propios de cómo yo lo manejo a los pacientes, pero es también una introducción a lo que ya vamos a hablar, porque todas las cosas más relevantes que les voy a compartir en la noche de hoy
es justo del manejo de estas patologías de alta complejidad. Si no he entendido algo, de todas maneras, con mucho gusto se los puedo responder al finalizar la presentación. Por ejemplo, el doctor Litegú, que lo hemos tenido hace poco, acá en febrero, acá en Chiclayo, lo hemos tenido en el Congreso Internacional de Retina. Él es un gran ponente y nacional e internacional, ¿no? De allá él es de Costa Rica. Él demostró el año pasado, en esta reunión de la Sociedad Americana de Retina y Vitrio, que dejar silicón por las puras no es recomendable. No hay muchos cirujanos de retina que les gusta dejar silicón, pero yo creo que debemos dejar solo silicón cuando está totalmente indicado, porque él ha demostrado a través de este trabajo de investigación que él hizo, que los pacientes que tenían silicón tienen más riesgo de tener una peor visión que aquellos pacientes que no se le dejaron y que ambos se trataron por la misma patología. Entonces, ¿por qué? Porque se encontró que aquellos pacientes que se les dejaba silicón, por ejemplo, o que en general dejamos silicón y se pasa el tiempo, esto puede ocasionar, ¿no?, una alteración también de la circulación y de forma directa o indirecta también puede causar una insuficiencia vascular a nivel macular y con eso conllevar a una peor agudeza visual en el postoperatorio. Incluso cuando ya hemos sacado el silicón, pueden pasar meses y el paciente no puede mejorar más su visión. Y se ha encontrado esto, algo muy interesante que quería compartirles el día de hoy. También el doctor Fernando Arévalo, ya bastante conocido a nivel internacional y nacional por todos nosotros, él demostró que poner un cerclaje y asociarlo a una retinectomía lleva a una tasa de éxito de 100% en aquellos desprendimientos de retinas de alta complejidad, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a reintervenir un paciente que ya está con cerclaje previo, pues no dudemos en hacerle su retinectomía. Y asimismo, si vamos a intervenir un paciente que no tiene ni cerclaje ni retinectomía, no estaría de más tampoco ofrecerle ambas cosas de forma simultánea en casos obviamente de muy alta complejidad, ¿no? De desprendimiento de retina bastante difíciles. Algo que se expuso ahora en febrero, que hemos estado en Chiclayo, fue también el uso del pegamento tisular, ¿no? Acá en la charla que dieron el año pasado en la reunión anual de la sociedad, demostraron el uso del mismo pegamento tisular, el cual ya muchos de ustedes deben conocer, que se utiliza para la cirugía de esterigión, por ejemplo, ¿no? Acá no solo los retinólogos, también estamos empezando a utilizarlas para aquellos desprendimientos de retina complejos, como por ejemplo con desgarros inferiores, desgarros gigantes, miopes muy altos o que pacientes que tengan una retinectomía, ¿no? Eso también se demostró en un estudio, una serie de casos con muy buenos resultados, y acá a nivel nacional ya somos varios cirujanos que lo estamos usando cada vez más. Lo importante es elegir bien al paciente. Acá les muestro también la eficacia de lo que es el peeling macular para el manejo de desprendimiento de retina reumatógenos de alta complejidad, ¿no? El peeling macular antes no era algo muy indicado, había muchos cirujanos que no se atrevían a hacerlo, el peeling macular extenso, delimitante interna para tratamiento de esta patología. Pues quien obviamente nunca ha escuchado esto le debe parecer algo recontra raro. ¿Por qué? Porque el peeling macular uno tiene entendido que debe ser utilizado para patologías maculares. Sin embargo, en la India se inició justo el manejo de estos pacientes con desprendimiento de retina reumatógeno complejo, en el cual se le hacía el peeling macular y tenían mayor tasa de éxito postoperatorio, es decir, no tenían tanta tasa de recurrencia, ¿no?, o de redesprendimiento de retina. Entonces, acá en Estados Unidos, en el meeting del año pasado, el Wills Eye Hospital demostró que haciendo el peeling, estos desprendimientos de retina con progresión vitorretiniana grado C, eran muy beneficiados en sus resultados postoperatorios, ¿no? Eso fue estadísticamente significativo. Ya estando más o menos a la mitad de la charla, pues este es un tema que me encanta y yo me explayo un poco, de verdad, me disculpa si me explayo mucho, pero también se habló mucho del uso de la transinolona y el moxifloxacino al final del intraoperatorio de la cirugía de desprendimiento de retina. ¿Con qué finalidad se utilizó esto? Para que en aquellos pacientes que es muy difícil que en el postoperatorio estén poniéndose las gotas, como pacientes muy ancianos que no tienen quien los cuide, o niños que sabemos que no van a querer ni abrir el ojo después de la cirugía, en ellos se recomendaba poner moxifloxacino y transinolona en el intraoperatorio al finalizar la cirugía, es decir, antes de quitar los trócares, para que el paciente en el postoperatorio no requiera tanto de las gotas. Incluso ellos demostraron que
En el grupo que pusieron ese tratamiento no fue ni siquiera necesario poner una gota, es decir, eran muchos lubricantes. Y se encontró que los pacientes no presentaron más allá de una inflamación muy severa, no tuvieron tampoco un grado de infección. Entonces se encontró que era de mucha eficacia utilizarlo, ¿no? Ya veremos más adelante cómo se extiende. Ahora, hay que recalcar que estos pacientes solo fueron operados de vitrectomía, no fueron de facovitrectomía, no para aquellos pacientes que se había abordado en el segmento anterior. También se compararon dos técnicas, ¿no? Para el manejo de agujeros maculares recurrentes, ya pasando a lo que es agujero macular. Vamos a dejar un poco atrás lo que es el expediente de retina reumatógeno. Entre lo que se habló del agujero macular, el doctor Marcelo Sachs, un gran amigo y también ponente argentino, el doctor Marcelo Sachs presentó un trabajo de investigación, en lo cual comparó sus dos técnicas de manejo para los agujeros maculares que no habían cerrado en la primera cirugía. Y él comparó la técnica de expansión de retina, ¿no? Es decir, él inyectaba suero fisiológico debajo alrededor del agujero macular para de esta manera expandir la retina hacia el agujero y de esa manera se cierre. Y la otra técnica que usó fue el flap libre de membrana limitada interna, como yo lo mostré en mi video. Y él encontró que, obviamente, el trasplante libre de membrana limitada interna fue muy superior en la tasa de éxito, como vemos aquí, 85 versus el 57% de tasa de éxito de la expansión de retina, ¿no? Entonces, él llegó a esa conclusión y obviamente eso él lo utiliza como una recomendación para los otros cirujanos para que no estén haciendo la expansión de retina de repente esa técnica en agujeros maculares recurrentes. Asimismo, otro estudio también se presentó de agujero macular, en la cual se recomienda a veces hacer doble tinción si tenemos la sospecha alta de que el paciente pueda tener una membrana epirretiniana asociada a su agujero macular. ¿Con qué finalidad? Porque hay muchos cirujanos que no cierran su agujero macular porque piensan que han retirado ya la membrana, pero no se percatan bien que muchas veces hay membranas epirretinianas que no se ven en la tomografía, sino que hay que estar tiñendo al paciente y cuando vemos que no tiñe con el azul brillante, hay que estar retirando esa membrana epirretiniana en formación, que es la que no ha teñido, y después volver a teñir para sacar la limitante interna de alrededor del agujero. Entonces, esta es una de las recomendaciones de este ponente que me pareció espectacular, porque así uno llega y logra tener una tasa de éxito más elevada, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas se demostraron ser más eficaces para poder cerrar este agujero macular recurrente? ¿No? Se presentaron tres técnicas y se presentó la técnica número 1, en la cual el flap libre de membrana limitada interna se toma de un cuadrante. En la técnica 2 solamente se toma una parte del cuadrante, una partecita. Y en la técnica 3 es la mezcla de las dos. Se toma dos partes, ¿no? Similares de flap libre y de esa manera se ponen sobre el agujero macular. Ambas fueron muy eficaces, es decir, las tres técnicas fueron muy eficaces para el manejo de agujero macular refractario recurrente, pero las que tuvieron mayor tasa de efectividad fueron la número 1 y la número 3. Muy bien. El estudio que yo llevé y presenté el año pasado acá a la reunión anual de la Sociedad Americana de Retina y Vitrio, y en el cual yo demostré que mi tasa de éxito en cirugía de agujero macular es un 97% con una sola cirugía, ¿no? Ellos me preguntaron, Eduardo, doctor Sansi, ¿cómo es que usted llega a una tasa de éxito tan alta en manejo de agujero macular? Y es porque los agujeros maculares menores de 400 micras, yo le hago la técnica estándar, ¿no? Pero hago doble tinción, me aseguro que en verdad estoy pelando en plan interna. Y en los agujeros más de 400 micras, yo hago la técnica de flap invertido. Ahora, en la técnica de flap invertido, yo no lo hago tan simple como que solo posiciono el flap de la limitante interna sobre el agujero, sino que yo me ayudo de lo que es la técnica de plug-in, fue escrita hace más o menos como 2 años en la Academia Americana de Oftalmología en su Specialty Day, y demostraron que una vez puesto el flap invertido con un soft tip, no, con su émbolo, obviamente la jeringa, para no quedar vacío, se acomodaba un poco el flap invertido sobre el agujero macular para como queriendo introducirlo. De esa manera uno se asegura que el flap invertido se va a quedar sobre el agujero macular y este no se va a mover por nada después que hagamos el intercambio o que pongamos GAR, ¿no?
Entonces yo mostré mi casuística, fue bastante alta, y justo el agujero macular que no cerró fue el video que les presenté al inicio, donde tuve que usar un flap libre y obviamente le puse sangrado autólogo. A mí con eso ya llegué a mi 100%, pero es un poco lo que yo quería comentarles o compartirles de algo, algo mío el día de hoy, ¿no? Ya para finalizar, en cuanto a lo más relevante de lo que se habló el año pasado, también se habló mucho del manejo de la hemorragia subretiniana. Y esta parte yo sé que les va a gustar mucho, ¿por qué? Porque acá se está hablando de un fármaco que tenemos nosotros en la mano, el alcance, que es el aflibercept, también llamado comercialmente como el Eylea. Entonces, el Eylea no solamente lo utilizamos nosotros para tratar degeneración macular húmeda, edema macular diabético, edema por oclusiones vasculares, entre otras más enfermedades, sino de mácula, sino también lo utilizamos para inyectar a nivel submacular en aquellos pacientes que tienen hemorragia subretinal. Entonces, en este trabajo que ellos presentaron, se mostró que utilizando la misma dosis, la misma jeringa, de la misma ampolla, diré, inyectándola debajo de la mácula, estos pacientes, después que se les hacía vitrectomía y gas, tenían un postoperatorio espectacular, mejora huesa visual, la lesión se secaba rápido, ¿no? Y aparte necesitaban los pacientes menores dosis postoperatorias de Eylea o de aflibercept, lo cual esto lleva mucho que se debe hacer un trabajo de investigación de todas maneras para tener una experiencia propia acá en Perú. Ya el doctor Cañote, gran amigo mío también, y otros doctores utilizan lo que es el TPA, el TP Plaza, el factor antitrombótico, ¿no? Que ellos ponen el anticoagulante a nivel submacular y les ha ido bastante bien. Otros utilizan una burbuja de aire. Hay varias técnicas. Yo en lo personal utilicé solamente suero fisiológico para desplazar el coágulo de sangre, pero me gustaría tener la oportunidad para poder poner directamente la aflibercept, ¿no? Algo que ya se demostró y que no sería malo probarlo. Y otra cosa que estamos utilizando mucho es la angiografía en el intraoperatorio, ¿no? O sea, ¿quién diría, no? Porque muchos sabemos que la angiografía fluorescénica es una técnica diagnóstica que se utiliza mucho para pacientes, obviamente, que queremos encontrar, por ejemplo, una isquemia macular o pacientes que sospechamos en neovascularización, de repente por diabetes y tenemos la duda, ¿no? Entre otras más indicaciones. Pero también dentro de la cirugía, aquellos pacientes que tienen un sangrado, por ejemplo, un hemovitrio, y que entran por hemovitrio y no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen ninguna causa probable de esto, ni siquiera son miopes para sospechar un desgarro ni un golpe, y le sacamos el hemovitrio, y entre la cirugía vemos que la retina se ve muy normal, no vemos la causa del hemovitrio, más que lo que podría ser un desprendimiento vitro posterior, en estos pacientes podría estar indicado una angiografía intraoperatoria para poder hallar dónde está la probable fuga o el probable sangrado, ¿no? Y eso se puede hacer obviamente con la tecnología del Infinity, ¿no? Que maneja Alcon, y también los contrastes o otras visualizaciones de colores que tienen ellos en sus pantallas para poder ver al paciente cómo, cómo se van las fases de la fluoresceína, ¿no? Y ya para finalizar, si es que obviamente nos han cansado, ahora sí quiero pasar y te agradecería, Marisa, que al final me digas tu opinión, ¿no? De esto. Este es un avance del PAT Survey, es decir, del cuestionario que nos suelen hacer a los miembros asociados acá al, a la Sociedad Americana de Retina y Vitrio, pero también lo hacen ampliamente a todos los retinólogos que quieran participar, ¿no? Para más o menos sacar las tendencias, es decir, cómo nosotros estamos tratando a nuestros pacientes o nuestras preferencias a la hora de tener algunas patologías y manejarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta que ellos dijeron de que se aprobó el babismo, ¿qué beneficios se ha experimentado en sus pacientes, ¿no? Obviamente todos hemos tenido con el babismo excelentes resultados, pero lo que más nos gusta a todos los retinólogos es que el babismo seca más la lesión macular que otros más. De repente por su doble vía, no lo sabemos bien, puede que sí, porque yo en lo personal a mí me va excelente con el aflibercept, lo que es el Eylea, pero el babismo tiene esa finalidad, ¿no? Eso es lo que se nota en los pacientes. Quiere secar muy bien la lesión, incluso quieres achicar la fibrosis, quieres, ¿no? Quieres hacer que el coágulo desaparezca, entonces obviamente el babismo es una muy buena elección. Pasando a enfermedades retinales masculares como la diabetes y otras más, acá no dice, para un paciente diabético con edema macular diabético, obviamente, que ve peor de 20/40, ¿cuál es la droga de elección de los antiangiogénicos o no antiangiogénicos que queramos usar, ¿no?
Bueno, acá dentro de los antiangiogénicos que están presentes, la droga de elección es para un paciente que tiene agudeza visual peor 20/40, problema macular diabético, es el aflibercept. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y esto es algo que ya se habló de hace 2 años, ¿no? Fueron sus recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología, porque los pacientes que empiezan con peor agudeza visual significa que tenemos que ser más agresivos con el tratamiento desde un inicio. No podemos darnos el lujo de estar poniéndole Avastin o Lacercito o gotitas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que ese edema se pueda cronificar o empeorar en un futuro y el paciente no pueda volver a tener la agudeza visual que antes solía tener. Acá otra pregunta más. ¿Cómo nosotros manejaríamos un paciente que tiene retinopatía diabética proliferativa y que está presentando un hemovitrio con una visión de 20/200? Es decir, no ve todavía tan mal, ¿no? Ve mal, pero no tan mal, asumiendo que el otro ojo ve muy bien, ¿no? Acá la mayoría de nosotros nos pusimos, obviamente, concordamos en que probaríamos un antiangiogénico y después le daríamos láser, ¿no? Porque hay que tener entendido que el paciente que aún ve, que aún puede ver las letras grandes y tiene hemovitrio, pues no es un hemovitrio tan denso, puede ser un hemovitrio de grado 1, grado 2, que con inyecciones de antiangiogénico puede disminuirse radicalmente y quedar muy poco, lo cual nos permite más adelante darle láser, ¿no? Bien, pasando a la siguiente. Considerando todas las indicaciones, ¿cuál es el antiangiogénico que nosotros solemos usar más en nuestra práctica? Y eso ya es algo muy contundente, pues la mayoría acá en Perú, y bueno, acá en Lima también, usamos el bevacizumab, el Avastin, por una situación de costo-beneficio, ¿no? Pero si la Eylea u otra molécula, el Vabismo, fuese el mismo precio que el Avastin, obviamente nosotros cambiaríamos. ¿Cuál inyección usted cree que puede eh, obtener los mejores resultados para controlar una enfermedad como la siguiente: el edema macular diabético, la degeneración macular húmeda y la oclusión vascular? La mayoría, hasta el momento que se hizo este cuestionario, estaba más a favor de la Eylea que el Vabismo. Esta tendencia puede que cambie un poco a futuro, puede que cambie, puede que no, pero dentro de lo personal, al menos yo puedo decirles que con el Eylea a mí me va fenomenal. El babismo lo he probado y me ha ido bastante bien, tengo pacientes con babismo, pero creo que falta más tiempo para poder decir si uno es superior al otro. Ahorita yo te podría decir que ambos están muy por allí, ¿no? Ambos se parecen bastante, uno de repente el mecanismo de acción es mejor que el otro, pero los resultados son los que nos van a decir con cuál nos quedamos o nuestras preferencias. Y ya para finalizar, no quitarles más tiempo en esta bonita noche, les traigo estos últimos cuestionarios y acá la pregunta que está a continuación es la siguiente. Suponiendo eh, que el paciente se ha puesto 3 inyecciones previamente con Avastin por degeneración macular húmeda, ¿cuál es el siguiente fármaco por el cual usted optaría para cambiar, ¿no? Para hacer el switch, ¿no? Ya le pusimos 3 Avastines, de repente mi fellow le ha puesto 3 Avastines, o de repente el residente, y ve que el paciente no mejora, ¿no? ¿Cuál sería el switch? Obviamente la mayoría de todos los retinólogos hemos concordado que el siguiente sería antiangiogénico, sería el Eylea, ¿no? Es el más recomendable, y no solamente porque ya la experiencia obviamente es de más años, ¿no? Porque el abismo es una molécula que estamos recién usando en el mercado del año pasado, sino también por lo que el costo-beneficio, ¿no? Hay que ir un poco a esa parte, ¿no? Que aún sigue siendo un poco más barato también incluso el Eylea que el abismo. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes regímenes de tratamiento con antiangiogénico usted recomendaría a un paciente que tiene una membrana neovascular por miopía, ¿no? Un paciente relativamente joven, 47 años, ¿no? Que está a 20/60, ¿no? Eh, ¿qué régimen de tratamiento? ¿Le pondrías 3 dosis? ¿Le pondrías una dosis? ¿Le pondrías todas las que fueran necesarias hasta que se seque la lesión? ¿O le darías un tratar y extender después de 3 lesiones? Entonces, la mayoría de médicos se han puesto de acuerdo y han dicho que tratarían con dosis mensuales hasta que la mácula esté completamente seca, ¿no? Hay que recalcar que esto es cuando hay membrana neovascular de origen miópico, ¿ok? Así como se maneja. Si quieren un poquito averiguar un poco más, van a encontrar en bibliografías que 3 Avastines están recomendados en estos pacientes o incluso 2 Eylea, ¿no? Es lo recomendable para estos pacientes con membrana neovascular de origen miópico. Muy bien, con eso es todo lo que les traigo el día de hoy, todo lo que les quería compartir. Me gustaría que hagan preguntas. Si no hay preguntas, Maritza,
Me gustaría saber un poco qué es lo que más te inquieta para poder conversar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sanz, por su presentación, excelente presentación. Gracias por compartir las novedades que hubo en el ASCAR 2023. Realmente son bastante temas de actualidad para todos los oftalmólogos. Sí, en lo que nuestros colegas escriben en el chat sus preguntas, me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más acerca de colocar silicón solamente cuando sea necesario, ¿no? Porque algunos colegas entraron un poquito tarde, yo creo que se perdieron esa diapositiva. Ujú. Sí, ¿no? Justo acá lo voy a presentar. Sería bueno que cuando deseen lo puedan, le puedan preguntar al mismo doctor Little Wu, ¿no? Acerca de su experiencia y su trabajo de investigación, porque fue el que lo presentó y en verdad es algo que nosotros los cirujanos de retina hemos encontrado en común, ¿no? O sea, yo tengo dos pacientes, por ejemplo, diabéticos, he operado los dos ojos, en uno puse gas y en uno puse silicón, ¿no? Y justo qué casualidad que justo el paciente que le puse gas obtiene agudezas visuales mucho mejores, mientras el que le puse silicón, después de sacarle silicón, su agudeza visual no es tan buena como el otro ojo, ¿no? Y eso ha pasado más de un cirujano, estoy totalmente seguro, ¿no? Y si queremos buscar una explicación, el doctor Littlewood nos la ha compartido, ¿no? Exacto, doctor Sanz, sí, definitivamente es algo que también en mi práctica en alguna oportunidad he observado y entonces yo creo que la moraleja ahí sería que todos tengamos en cuenta el hecho de si un paciente no es necesario usar silicón y solamente es necesario gas, pues siempre ir por el gas, ¿no? Ujú. Sí, justo acá hay dos preguntitas que están dejando acá en el chat y me dicen, doctor, ¿cuál es su manejo de las hemorragias submaculares? ¿No? Acá en Lima, los médicos que hacemos cirugía macular, al menos los que yo conozco, muchos utilizan el TPA. ¿Ya? El TPA. Yo lo he usado en ocasiones, pero lo difícil aquí es el paciente, porque tú pones el TPA, mejora el paciente y después que se ve el gas y todo, ¿cómo tú le explicas al paciente que necesita más tratamiento? Porque muchas veces ya el paciente se sometió a una cirugía y cree que eso queda ahí, pero tienes que seguir poniendo antiangiogénico. Muchas veces hasta aún tratar y extender, porque lo único que hace la cirugía moviendo el sangrado es que el paciente recupere visión más rápido y obviamente no haga una fibrosis extensa a nivel macular, que es algo muy común que estamos viendo cada vez en la clínica, ¿no? Yo en lo personal, yo no, yo he hecho casos con TPA al inicio, pero como no me fue tan bien, porque el paciente prácticamente no seguía el tratamiento después, ya gastaba mucho dinero. Yo en lo personal, el último caso que tuve fue inyectar BCS, es decir, suero fisiológico, inyecté a nivel submacular, más o menos un como 0,01, muy poquito, como para que se pueda mover solamente la hemorragia, ¿no? Le hice al paciente una vitrectomía, le puse aflibercept al final de la cirugía y dejé gas, y posición de cabeza boca abajo. Yo lo manejé así y a mí me fue muy bien, pero al paciente tuve que seguir inyectando para que se mantenga el resultado bueno después, ¿no? Es decir, pues poniendo aflibercept, ¿no? Pero hay doctores que sí hacen peeling de membrana limitante interna, es totalmente válido. Hay doctores que ponen el TPA tanto submacular, subretiniano como en la cavidad también lo dejan. Pero ya son varias técnicas, ¿no? Pero lo que me ha agradado de esta técnica es de que en vez de poner suero fisiológico, yo en la próxima, sin duda alguna, voy a poner aflibercept porque la serie de casos que mostró la doctora que expuso este tema fue totalmente bueno, ¿no? Demostró unos excelentes resultados. Y los antiogénicos, un antiogénico se llama macular diabético con obesa visual mejor de 20/40, sí. Yo utilizo la Avastin. Cuando el paciente ya está mejor de 20/40, es decir, tiene obesa visual, problema macular diabético 20/40, 20/30, 20/20, 20/20, depende, ¿no? Pero si está 20/30, 20/40, yo le pongo Avastin. Avastin, de todas maneras, el bevacizumab es un fármaco que está más al alcance y que obviamente no le voy a exigir tanto este fármaco también, ¿no? Que haga milagros, ¿no? Pero le da muy bien a mis pacientes a menos diabéticos, le da muy bien. Ahora, eso hay que entender que también hay que descartar si tiene retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa, si carga el láser. Todos esos esquemas de manejo tienen que ser combinados en algunos casos. Ujú.
Doctor Sanz, con respecto al pegamento tisular, un poquito para homogenizar conceptos, eh, en un Ujú. desprendimiento de retina regmatógeno inferior de más de 3 horas, ¿usted consideraría que el pegamento tisular es superior al cerclaje escleral? Es decir, ya no sería necesario un cerclaje escleral. Muy buena pregunta. Yo creo que para decir que una técnica es superior a la otra, necesitaríamos un poco de unos estudios de investigación un poco más amplios, ¿no? Que se puedan comparar ambas y que sean justo los mismos tipos de desprendimiento de retina y la casuística diga, sí, este de acá funciona mejor que el otro, ¿no? Pero hasta que eso no exista, o sea, no salga un estudio comparativo, yo me quedaría con mi cerclaje. Yo prefiero poner mi cerclaje, es más trabajoso, yo lo sé, el paciente le va a poner el ojo rojo, le va a sangrar, pero es lo que funciona. Al paciente le funciona, a mí me funciona, pues sigamos usando lo mismo, ¿no? Pero si ahora, si tú me dices, doctor Sánchez, ¿usted tiene fe en el plegamiento tisular? Sí, yo le tengo fe, porque si los pterígenos van muy bien, y aparte yo he operado unos casos bien complicados, y un caso, el año pasado, le puse el pegamento tisular y todos los desgarros cerraron. Solo que, como les dije cuando hablé del tema, es que hay que escoger bien al paciente, porque yo escogí un desprendimiento de retina crónico, era un niño. Entonces, el niño hizo bandas subretinianas, ¿no? De PBR, progresión vitorretiniana, y ya ocasionó lo que es un desprendimiento de retina tetraccional, ¿no? Por PBR, ¿no? Entonces, yo lo valoré, lo que lo examiné, todos los desgarros estaban sellados, pero la retina inferior temporal estaba elevada por ese PBR, ¿no? Entonces, hay que escoger bien el caso, ¿no? Porque hay que saber que esto de pegamento tisular no es barato, y si lo vamos a usar, tiene que ser en un paciente que sí o sí le vaya a funcionar. Ok. Con respecto a los agujeros maculares de más de 400 micras y además recidivantes, vimos que usted tiene una tasa de éxito bastante alta usando el peeling de la limitante interna, ¿no? No sé si podría Ujú. comentarnos un poquito acerca de eso, un poquito más. Sí, claro. Yo creo que el secreto de la tasa de éxito en el agujero macular es diagnosticar bien el agujero macular. Muchos piensan que un agujero macular es como operar de repente, no sé, una membrana epirretiniana. Vamos a dejarlo ahí. La membrana epirretiniana tiene grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La última clasificación. Pero no todos los grados obtienes la mejoría, la igual mejoría. Es decir, el grado 1 y 2 vas a tener una muy buena mejoría de agudeza visual, pero el grado 3 y 4 ya no tanta. En agujero macular es parecido, pero no solamente tienes que tener en consideración el diámetro del agujero macular, sino vienen otros factores como la cronicidad, ¿no? Los biomarcadores de buen pronóstico y mal pronóstico, y la técnica a utilizar. O sea, la cirugía de agujero macular es más compleja que una membrana epirretiniana. Entonces, para operar un agujero macular, si queremos tener una tasa de éxito bastante elevada, tenemos que primero diagnosticar bien el agujero macular para saber qué técnica la vamos a utilizar. Y obviamente para explicarle al paciente su pronóstico y cómo le va a ir. Porque hay pacientes que no, o sea, se van a operar y dicen, ya, doctor, con una cirugía arréglemela. Pero cuando tiene un agujero enorme, con signo mal pronóstico, hay que pensarle bien las cosas, ¿no? Yo creo que es eso. El secreto está en escoger bien al paciente y la técnica adecuada para el agujero macular. Y en mi caso, mi 97% de tasa de éxito es porque yo combino dos técnicas, con el plug-in con el flap invertido, ¿no? Y hay incluso amigos míos, que no sé, creo que no está presente el doctor Moya, que utiliza también lo que es el masaje macular, que es una técnica que lo utilizan mucho allá los hindú, y le ha ido bastante bien, ¿no? Usan incluso una mezcla de tres técnicas en una para aumentar la tasa de éxito. Ok, bien. Con respecto al babismo, doctor, mencionaba que estructuralmente o anatómicamente usted ha observado que hay mejores resultados, ¿no? Respecto a aflibercept, a bevacizumab. Eh, Tanto anatómica como funcionalmente también en la agudeza visual. ¿Y después de cuántas dosis se puede observar eso usando babismo? Bien. Sí, la pregunta que ellos dieron es, usando el valvismo, entre los beneficios, porque el valvismo te da muchos beneficios, que hay que tener en cuenta que son beneficios que también lo da la Fibrocept, por si acaso. En mí, en lo personal,
no es superior el bavismo a la aflibercept. En molécula sí se entiende que es superior. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de dos mecanismos, a diferencia del aflibercept, ¿no? Pero en lo personal, en mi experiencia ya utilizando el bavismo, estoy utilizándolo más o menos unos 7 meses, que tengo pacientes que le he puesto como 6 dosis, me van tan bien con el bavismo en ellos como en la idea del aflibercept. Yo te podría decir que en ambos me va genial. Ambos mejoran, ambos seca, ambos se va la fibrosis, o sea, chica al menos el tamaño, ¿no? Y solo lo que yo comentaba es que en este cuestionario, de todos los beneficios del babismo, lo que la gente o los que estamos respondiendo el cuestionario, lo que más nos gusta es que el babismo seca rápidamente lo que pueda tener el paciente, ¿no? El edema macular que pueda tener, obviamente, o el líquido que pueda tener por la membrana neovascular. Eso es lo maravilloso del babismo. El babismo, ¿quieres una molécula que haga una diferencia de una vez? Obviamente ponle babismo, ¿no? Pero no por eso significa que no le vas a poner también el aflibercept. A mí en lo personal me da muy bien con aflibercept. Para mí el babismo está muy a la par. No te puedo decir ahorita, más o menos, como tengo incluso menos de un año utilizándolo, si es mejor uno que el otro. Para mí ahorita todos mis pacientes me van bien. Yo siempre digo a los pacientes, ¿quieres una molécula que te vaya bien? ¿No? Que su tasa de éxito usándolo como obviamente los estudios lo recomiendan, con tratar de extender obviamente su forma, te asegure que te vaya a ir bien para que tú sigas viajando, sigas trabajando y todo, pues no te pongas a Avastin, ponte a Aflibercept o ponte a Califacimab. Con eso te va a ir mucho mejor. Ahora, no, doctor, de repente no tengo los medios económicos, pues te voy a poner el Bevacizumab, el Avastin, pero con la condición de que de repente no te actúa tan bien, porque hay que tener en cuenta que el Bevacizumab no es tan potente, tan eficaz como las otras dos moléculas. Ujú. Ok. En su práctica personal, desde su experiencia personal, ¿ha habido algún efecto adverso con el babismo fuera de lo que trae los demás antiangiogénicos? ¿Algún evento negativo especial que haya podido observar con el Mm, uso de babismo? Yo creo que mientras más inyectemos, más vamos a ver algunas cosas, ¿no? Yo hasta ahorita con el Aflibercept no he tenido ni un evento. Todos son caritas felices, todos los pacientes vienen felices, ¿no? Todos están agradecidos con su tratamiento porque sabemos que es caro, pero funciona. Y el Vabismo igual. El Vabismo me ha ido hasta ahorita muy bien. No he puesto tantas inyecciones como el Aflibercept, porque yo Aflibercept estaré poniendo aproximadamente unas 8 mensuales de Aflibercept. 8 a 10 inyecciones mensuales pongo de Aflibercept. Pero el Vabismo yo pondré un poco menos. Ahí sí voy a estar poniendo más o menos mensualmente unas 2, 3 inyecciones. Pero dentro de todo lo que sigue inyectando, no, como te digo, no he visto efectos adversos. Más he visto por ahí que tuve un paciente, pero con bevacizumab, con Avastin, pero no ocular, sino que el paciente prefirió tener como que mareos, ¿no? Y obviamente es un paciente cardiópata, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, antes de poner bevacizumab, siempre asegúrense de preguntar al paciente si el paciente es hipertenso, si está controlado o no está controlado, si pueden mandarle un riesgo cardiovascular si sospecha que es un cardiópata o que tiene la presión descontrolada. ¿Por qué? Porque bevacizumab es una molécula que no solamente es menos eficaz que los anteriores, sino que también pasa más a la parte sistémica, ¿no? En cambio, el aflibercept y el babismo no pasan tanto a la parte sistémica, se mantienen más a nivel ocular su efecto y también sus efectos adversos, en caso lo tengan, es a nivel ocular. Por eso que tengan mucho cuidado con el bevacizumab, es bastante peligroso, incluso se ha demostrado, peligroso en aquellos pacientes que ustedes obviamente no han tenido las consideraciones, ¿no? Se ha demostrado que hay pacientes, ha escrito, que han tenido derrame cerebral, ¿no? Por bevacizumab. Doctor. Eh, bueno, una pregunta para aprovechando su presencia, yo creo que es un poquito del tema, pero en nuestra plataforma nos acompañan no solo retinólogos, sino también yo creo que en su gran mayoría somos oftalmólogos. Y el uso de Ujú, antiangiogénicos, pues no es exclusivo de retinólogos actualmente, ¿no? Yo creo que todos los oftalmólogos lo claro. usamos en nuestra práctica diaria y una pregunta que Ujú. es muy común ya entre retinólogos, pero yo quería compartir aprovechando la plataforma, es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo dejar de usar o cuándo parar con los antiangiogénicos? Es una pregunta que yo creo que va
va a ayudar mucho a los Muy buena asistentes a pregunta. esta plataforma. Va a ayudar, y va a ayudar bastante. Y lo que le puedo recomendar a los oftalmólogos generales es, para que no sea un problema grande, eh, o sea, si yo estuviera en otro país, le diría que no inyecten, ¿no? Porque obviamente ese es un tema, lo que pasa es que las inyecciones antihigiénicos, no solamente como el bevacizumab tiene efectos adversos y tiene riesgos, sino que hay que saber cómo inyectarlas y lo otro es cómo evitar las complicaciones y lo más importante es cuántas dosis ponemos, porque no todas las patologías se tratan igual. Te voy a dar un ejemplo, ya Marisa, tú debes saber muy bien de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice las recomendaciones de edema macular diabético? Si vamos a poner un antihigiénico hay que poner aproximadamente 5, ¿me entiendes? Si es hablando solo del bevacizumab, ¿ah? Si es que es edema macular diabético, se recomienda poner 5. Si es por edema macular por oclusiones vasculares, va de 3 a 6. Porque si al paciente se le pone 3 y no mejora, hay que llevar hasta 6. Siempre y cuando hay una pequeña mejoría. Es decir, ha habido un efecto positivo, pero que falte tratar. Y en el caso de la degeneración macular, se pone 3 de inicio. Entonces ya te estás dando cuenta que en una patología, cuánto cambia los tratamientos, cuánto cambia el esquema con una misma droga. Entonces, tratar las patologías es difícil de por sí si tú no te sabes cómo redireccionar o individualizar cada caso. Es como que no, es como responder a la pregunta de los cementólogos, ¿no? Doctor, ¿todas las cataratas se operan iguales? No. Los hematólogos saben bien que cada catarata se opera diferente. Acá no solo los retinólogos te podemos responder, cada enfermedad de la mácula se trata diferente, no todas se tratan igual. Ahora, si queremos generalizar un poquito, ya estamos en Perú, es verdad, acá tratamos todos de obviamente velar por nuestros pacientes, que es nuestra prioridad, y a veces no tenemos un retinólogo a la mano que venga a inyectar, que haga el tratamiento. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, oftalmólogos generales, fellows, todos los que quieran tratar a estos pacientes, lo pueden hacer. Póngale, aunque sea las 3 inyecciones, las 3 primeras dosis, porque 3 primeras dosis sí las van a necesitar todas las patologías. Pero si tienen alguna duda o quieren saber qué es lo que viene después, no duden en preguntarnos a nosotros los retinólogos para poder guiarlos. ¿Por qué? Porque es muchas veces hay que saber cómo tratar estas enfermedades de la forma correcta, más que nada para evitar la recurrencia o para evitar que el paciente venga de nuevo con ustedes y obviamente venga amargo, ¿ya? Y respondiendo a una pregunta de nuestro querido doctor Dino Nateri, él nos dice, doctor Sanz, después de cuántas inyecciones de antihigiénicos decide hacer el cambio del mismo si no ve resultados. Por lo general son 3, sea en degeneración macular, oclusiones vasculares o no macular diabético. Si ustedes ponen 3 y no hay ningún cambio en agudeza visual, tampoco en el OCT, ya no utilicen esa droga. Tienen que cambiarla de todas maneras, tienen que hacer el switch. El primer switch, si es antiangiogénico, se recomienda el aflibercept, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Maritza, que es muy buena pregunta, de verdad yo te felicito porque me estás dando muy buenas preguntas el día de hoy, que me están haciendo pensar mucho. ¿Cuándo nos detenemos? El tratar de extender se hizo, el esquema de tratar de extender se hizo para que el paciente no pierda su tratamiento, es decir, el paciente se siga inyectando y evitar que llegue a la recurrencia y evitar que gaste dinero de más. ¿Por qué te lo digo? Para los oftalmólogos generales que nos están escuchando y viendo aquí, antes del tratar de extender, lo que existía era el ProRenata, inyectar cuantas veces sea solo necesario, cuando el paciente recaiga y cosas así. Pero se encontró que haciendo seguimiento a esos pacientes durante 5 años, todos esos pacientes con las recaídas que tuvieran, las recurrencias, las subidas y bajadas de visión, terminaban peor con secuela, fibrosis e incluso algunos no terminaban muy bien y los que terminaban bien era más que nada por suerte y a la final lo que necesitaban inyecciones, pues necesitaban más inyecciones que aquellos pacientes que recibieron el esquema de tratar y extender. Empezando por ahí. Ahora, yéndome a responder directamente tu pregunta, Maritza, yo te diría que yo al menos, por los pacientes que veo, yo les trato de seguir el esquema que me gustaría compartírtelo. Después ya tú se lo puedes compartir a todos los que están acá escuchándonos, que es un metaanálisis que se hizo en Asia, donde estuvieron incluidos todo lo de Taiwán, China, Japón, varios países. Y todos los especialistas retinólogos que inyectaron a estos pacientes, ellos, por ejemplo, una vez que ponen la última inyección de tratar y extender, ellos ponen 2 más en caso de Avastin o 2 más en caso de la Aflibercept.
¿no? En el caso de la Fidelcet ponen 2 más de 16 semanas y en el caso de la Avastin ponen 2 más de 12 semanas, obviamente con control de OCT para evitar la recurrencia. Y ahí ellos se detenían. Pero justo hablando, mira, aprovechando que estamos aquí, ya no quiero quitar mucho tiempo también, Maritza, hablaba con varios expertos nacionales, entre ellos nuestro querido doctor Roca, en el Wine Tractom, un congreso que tuvimos en Bolivia, en Tarija, y el doctor decía que dentro de ese conjunto de pacientes que él vio, porque él tiene mucho más experiencia que yo, poniendo inyecciones también, entonces él dijo que encontró que así uno extienda lo máximo al paciente, por más que le extienda más y haga caso a esos análisis, aunque sea el 10% iba a tener una recurrencia. Entonces, ¿qué recomendaba el doctor? No dejar de inyectar a los pacientes, llegar al máximo que el ojo aguanta y seguir inyectando con esa extensión. Es decir, si el paciente está estable cada 12 semanas, seguir cada 12 semanas. Si el paciente está estable con el cada 16 semanas, seguir con 16 semanas. ¿Por qué? Porque el doctor evita que el paciente tenga su recaída e inicie de cero. Y en verdad es algo muy, muy recomendable, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el caso de la degeneración macular húmeda, la única forma de detener esta enfermedad es que el paciente deje de envejecer. No nos olvidemos que es una enfermedad ocasionada por lo general envejecimiento. Muy bien. Y acá, respondiendo a una pregunta que acaban de hacer, el doctor Carlos Ñique, ¿hay estudio de babismo en coleopatía serosa central? Bien, yo hasta la fecha no hay. Y los antiangiogénicos que se han utilizado para la cirrosis central es el bevacizumab, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el bevacizumab para la coleopatía serosa central es un tratamiento off-label, o sea, no es un tratamiento como que como que a algunos les va bien, a otros no les va bien. No es que esté indicado para la coleopatía serosa central. Y si está indicado para la coleopatía serosa central, yo diría que sería más para sus complicaciones, como por ejemplo las membranas neovasculares que puedan aparecer como complicación de la coleopatía serosa central. La coleopatía serosa central, yo en lo personal, justo estoy haciendo una serie de casos, a mí me ha ido espectacularmente con el láser microsecond del Norleis. Yo tengo un esquema de tratamiento donde doy tratamiento con el láser microsecond, o para los que me repite no están muy familiarizados al término, utilizan el término micropulsado, ¿no? Yo con el láser Norleis doy este láser 1, 2 sesiones y todos los pacientes van muy bien. Y eso que estamos hablando de una coleopatía ulcerosa central crónica, ¿no? Que es lo que más me llegan a mí a la consulta. Eh, bueno, desde lo personal también, ¿no? Yo me formé en México, retina, y también para la serosa central ha ido muy bien el láser micropulsado, ¿no? Ujú. Bueno, no habiendo más preguntas, yo creo que agradecemos, doctor Sanz, su participación y su tiempo y la disponibilidad que siempre tiene para con nosotros. Gracias por su presentación, por compartir sus conocimientos y un saludo y que le vaya muy bien en todo lo que usted está logrando. Gracias, doctor Sanz. Muy agradecidos. Sí, muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a toda la Sociedad Peruana de Oftalmología y también a la filial Centro, sobre todo, por esta invitación. Y siéntanse libres en hacerme todas las preguntas que quieran. Ahí dejo mis redes sociales. Igualmente, la doctora Valero les puede dar mi número personal para que me puedan escribir cuando tengan alguna duda. Sea clínica, quirúrgica, yo estoy siempre a la disponibilidad. Gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches.